tal? Muy buenos días. 12 de mayo ya avanza el mes, avanza el año. Estamos en vacunación y qué bueno que ustedes pueden acompañarnos. Buenos días a Catherine, buenos días a Nelson y a ustedes que están ahí en sus casas, tal vez iniciando su día, despertándose, ya viendo cómo el alba les da la bienvenida para un nuevo miércoles, mitad a mitad de una semana que ha sido tensa, que ha tenido muchas informaciones y que aparentemente promete continuar de la misma manera. Hoy no quiero dejar pasar lo que está pasando en Medio Oriente, en Israel. Cerca de 130 cohetes dice que se han disparado a Gaza. Las autoridades dicen que son más de 200 cohetes hacia Israel tras este bombardeo en Gaza. Israel y Hamas se dirigen hacia una guerra a gran escala, ha advertido el enviado especial de la ONU para Oriente Medio, el señor Wennesland, quien pidió el cese inmediato de los enfrentamientos. Se habla de grupos islamitas en Hamas que han informado de haber disparado más de 200 cohetes hacia Israel. Dicen que en respuesta a los bombardeos ejecutados por ese país en las últimas horas en la Franja de Gaza, que han dejado al menos 32 muertos y centenares de heridos. Teníamos tiempo sin necesidad de comentar la crisis que vive ese país de Oriente y parece que otra vez ha comenzado. Dice Donald Trump que eso es debido al cambio de política de Biden, de Estados Unidos, hacia Israel. Habrá que ver en detalle. Dice que el alba despierta el día, dice Yulisa, medio poética. Yo creo que también el alba le despertó el día a la gente de Coral. Ya están ubicados en Najayo desde hace un rato, esta madrugada. Y vamos a ver cómo le va. ¿Cómo fue que tú dijiste ayer? El coralino, ¿cómo es? ¿El qué? Una pared coralina. Una pared coralina. Una pared coralina. Ya tendremos ocasión a hablar de eso. Coral es en Najayo ahora. Najayo ahora tiene corales sin tener playa, fíjate. Está lloviznando, una ligera llovizna, pertinaz, dice el cliché. Quiero comenzar felicitando en su cumpleaños a Luigi Vargas, cantante y productor musical del barrio que nos vio crecer en Santiago. Buenos días, Luigi, en tu día. Catherine. Bueno, hoy también es Día de las Enfermeras. Saludos para todas esas, de las enfermeras y los enfermeros, porque la enfermería no es nada más, no está reservada nada más para las damas, claro que no. Han tenido una participación importantísima, vital en el combate contra el coronavirus, contra el COVID-19, que sigue cobrando víctimas no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Al respecto de lo que dice Yulisa con relación al conflicto en Medio Oriente, es una herida en el Medio Oriente. No hay absolutamente nada nuevo, se mantienen los conflictos, se mantienen los grupos políticos ejerciendo presión para una situación que difícilmente tendrá resolución pacífica, aunque hay algunos que señalan hubo algún tipo de viso de paz por allá en los 90. Ojalá pueda retomarse el sendero pacífico para que esta población logre definitivamente estar tranquila. Ya son 35 personas fallecidas, 13 de ellas son menores de edad. Es definitivamente una situación en la que vamos a prestar atención. Bien señalaba Nelson ya en el panorama local. Díganle adiós a la reforma fiscal. Así lo veo por ahora. Vámonos a los titulares. El gobierno le busca la vuelta a la reforma fiscal y se habla de impuestos alternos. Más contagios por COVID-19. Salud Pública notifica 10 nuevas muertes. Fermín Noesí, de la Asociación de Distritos Municipales, denuncia que empleados del país no reciben seguro médico. Hoy conversamos con Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Además, hablamos sobre la alta incidencia de enfermedades inflamatorias en el país con el doctor Sócrates Bautista, coordinador de gastroenterología de Sedimat. Vamos a las portadas de los principales periódicos del país. Ya está lista nuestra compañera Susan Castaño. Susan, bella como siempre. Adelante, buenos días. Gracias, Yulisa, Catherine y don Nelson. Placer como cada día conectar con toda esa audiencia de Despierta con CDN.
Conozcamos de inmediato cuáles informaciones acaparan las principales portadas de los diarios de circulación nacional de este miércoles 12 de mayo. Iniciamos como de costumbre con el diario de casa, El Caribe, que en su primera página tiene una imagen espeluznante del Medio Oriente que informa que en el día de ayer solo hubo unos 33 fallecidos por una guerra entre Israel y las milicias de Gaza. El conflicto se intensificó ayer en la peor escalada de los últimos años, con al menos 30 palestinos muertos, entre estos menores de edad y 3 víctimas mortales en Israel. Esta imagen corresponde a una bomba lanzada por Israel en la franja de Gaza. En el titular central, el periódico de esta casa dice que 61 empresas quieren invertir en una planta a gas en Manzanillo. Destaca en amarillo El Caribe que la reforma fiscal de Luis Abinader sería con impuestos diferidos. Es decir, que será el segundo mandatario en hacer una reforma fiscal en tiempo de crisis causada por factores externos. Conozcamos de inmediato cuál es la portada del Listín Diario, cuyo titular de primera página nos habla de que 129,000 quedaron fuera de la seguridad social. En otro apartado que muestra una imagen del violador que aterroriza a Santo Domingo Oeste. Nos vamos rápidamente a la portada de Diario Libre, que en la fotografía principal se observa una panorámica del río Sama, tomada a la tarde de ayer martes, en la que se observa el cauce arropado por las Lilas, mientras atraviesan varios sectores de la zona norte del Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo Este. Son los ríos convertidos en cloacas. Especialistas alertaron sobre las condiciones en que se encuentran estos afluentes en el país. En otro titular dice que mantendrán el quédate en casa y ahora darán una tarjeta. La ADES pide ayuda a los comerciantes para evitar estafas y que se afecten a las familias. Conozcamos ahora qué dice la portada del periódico Hoy, que en su portada recoge uno de los titulares de que el Centro Montalvo reclama de autoridades de República Dominicana y Haití una agenda binacional. Pasemos rápidamente por el último diario, y es El Día, que denuncia a uno de sus titulares principales que las aulas esperan mantenimiento para recibir estudiantes. Conozcamos de inmediato cuáles actividades tienen cobertura periodística, y a las 9 de la mañana se tiene previsto el foro Eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en el Hotel Sheraton. Para esta misma hora, una ofrenda floral del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería en el altar de la Patria. A las 11, una misa por el Día Internacional de la Enfermería en la Catedral Primada de América. A esta misma hora, un acto de Infotep en la Casa Club Vacacional para Trabajadores de Enfermería. A las 11 también se tiene prevista la puesta en circulación del libro Directores de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña en el Salón Aida Cartagena Portalatín. A las 5, LONAIPI invita a una conferencia sobre el rol de las instituciones académicas en el fomento de las innovaciones en el Hotel Intercontinental. Así yo finalizo este recorrido. Retorno con ustedes. Feliz resto del día. Gracias, Susan. Feliz resto del día para ti. Ya les adelantaba que está lloviznando en la capital dominicana. Vamos al clima con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Estamos observando el Océano Atlántico, ya que faltan 19 días para que inicie de manera oficial la temporada ciclónica en nuestra región. No hay fenómenos atmosféricos que amenacen con formarse como ciclones tropicales, por lo menos durante la próxima semana. Solo tenemos una vaguada sobre el territorio nacional que seguirá aportando algunas precipitaciones en el territorio dominicano esta tarde y también esta noche. Posibilidad de lluvias moderadas en algunas localidades. Para mañana la vaguada empezará a debilitarse, pero mientras tanto para hoy el pronóstico está presentando algunas lluvias dispersas esta tarde en Santo Domingo. Mañana disminuyen las precipitaciones y el viernes podrían regresar las lluvias con la llegada de la nueva vaguada. Mientras tanto, la temperatura
temperatura para hoy será de 31 grados Celsius y la sensación de calor muy elevada de 37 grados Celsius específicamente esta tarde. Para Santiago de los Caballeros tendremos el mismo patrón meteorológico, algunas precipitaciones esta tarde, mientras tanto mañana se tornará el firmamento parcialmente nublado. El viernes podrían registrarse algunas precipitaciones en Santiago. También para el fin de semana en la región del Cibao podrían registrarse algunas precipitaciones. Temperatura de 33 grados Celsius y la sensación de calor en Santiago de 35 grados. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias, Jim, como siempre, por traernos el reporte meteorológico. Qué calor estaba haciendo ayer y parece que hoy vamos por el mismo camino. Sensación térmica 37 grados, ropita fresca, colores claros y mucha, pero mucha agua. Cuídense, cuídense, que no nada más del COVID hay que cuidarse. Vamos a saludarlos a través de Facebook Live, la plataforma por la que ustedes se comunican con nosotros y nosotros con ustedes también, porque yo los leo y Nelson y Yulisa también nos hacen sus comentarios. Benny Rodríguez está con nosotros. Tony Coronado nos habla de la bella Susan, que está por allí. Susan ya se quitó el micrófono, pero te envía saludos, hace sí, desde lejos. También Maribel Mejía dice muy buenos días. Ana Tavares está en Santiago. Gracias, Ana. Nosotros también estamos felices de estar allí contigo en tu casa. Carlos García nos manda saludos. ¿Saben desde dónde? Dice él, desde las alturas de la montaña, Casabito, Constanza, gente linda de Casabito. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo está la carretera por ahí? Estamos siempre pendientes de eso, ¿verdad, Yulisa? Sí. ¿Y si hay que irse para allá, hacerle un sancocho a Katherine. Ay, sí. Okay. Y si hacemos un programita allá. En Casabito, claro. ¿se puede? Es posible. Albanelli, familia, no te lo mandamos a decir con nadie. Puede ser un buen plan. Es directo. Jonathan Caraballo, nuestro colega, amigo, reportero, también está con nosotros, al igual que Palermo López. Buenos días para todos. Hacemos así una primera pausa acá en Despierta con CDN. Ya regresamos. Siete y 20 de la mañana, a las 5:40 de hoy, trasladaron a Los Corales para Najayo hombre y mujeres, porque han sido divididos. La pastora Rosy Guzmán ha sido trasladada a Najayo mujeres y los otros 4 han sido trasladados a Najayo hombres. Recuerden que ya teníamos 48 horas esperando por el traslado de los imputados por el caso Coral por presuntamente haber sustraído del Estado Dominicano 3.000 millones de pesos con argucias económicas y militares que habrían sido hechas a través de terceros, prestanombres, supuestos testaferros, dinero que estaba dividido en diferentes lugares del país y que había sido invertido por los militares en diferentes operaciones económicas. Hay que decir que también llevarlo de forma discreta tenía que ser para beneficiar al imputado, que será el testigo estrella del Ministerio Público, a quien el tribunal le permitió ser trasladado con libertad, privativa de libertad, a una casa de seguridad que solamente tendría acceso el Ministerio Público y que se notificaría al tribunal en calidad de discreción o de protección, justamente para proteger los derechos y la vida de un imputado que ha dicho de todo el mundo y donde su testimonio y sus pruebas, según dice el Ministerio Público que tiene en su poder, podrían ser fulminantes para la acusación en contra de los demás imputados. Yo decía ayer que ya ese caso, con la coerción, comienza a evolucionar, pero de ese tamaño, que hay poca cosa que hacer. El único de los abogados que ha dicho que va a apelar es Portes, de ASA. Pero yo creo que cualquier leguleyo le va a decir a Portes que ahí no se va a conseguir nada. Si fuera un asunto parcial de forma, por ejemplo, la cárcel a la que se envió, una cosa de ese tipo de procedimiento, si es que se enferman, porque siempre se enferman esta figura cuando caen presos, llegan saludables y después se vuelven niños de teta, ya ahí están tranquilos ellos en Najayo hombre y Najayo mujer. Yo creo que hay que prestarle más atención que a ellos a la evolución del caso. Miren, ayer se llevaron a Acevedo, el que estaba interino en el CESTUR, que era lo que nosotros decíamos. Si Girón Jiménez lo mencionó y dijo, pregúntenle a Acevedo por qué yo lo menciono, se lo llevaron.
Incluso pusieron ahí a Matsunaga, un policía. Yo creo que es inteligente la medida. Que debió ser así desde el principio, claro, porque eso es una institución policial, ¿no? Eso es así. Incluso, mire que la policía saludó la designación de Matsunaga, porque eso era una guerrita soterrada. En la ley orgánica de la policía, la 590-16, establece que el CESTUR es una dirección central de la policía turística, o sea, que forma parte de la Dirección Central de Prevención de la Policía. Y eso estaba en manos de la Guardia porque en el 2013 la ley orgánica de las Fuerzas Armadas así lo dispuso. Pero a donde voy es que nombrar un policía es un mensaje. Y nombrar un japonés ahí, hay un merengue popular de Fefita que dice vamos a hablar inglés. Con Matsunaga habrá que hablar japonés, con la dificultad que el idioma japonés tiene muchísimo dialecto. Entonces, bien, no solamente porque remuevan a Acevedo y porque quitaran ayer al financiero, sino que son indicios de que se le va a dar seguimiento al caso, que es lo que debe interesar, porque después de esas revelaciones alarmantes, como dice de las Fuerzas Armadas de Girón Jiménez, eso no puede quedarse así nada más. Hay que seguir escarbando, buscando gente, hay que seguir investigando. El Ministerio Público dice que está en eso. Entonces, en Najayo ya los del caso Coral, excepto Girón, que por lo que ustedes saben está domiciliario en una situación muy especial, y un policía en el CESTUR para descontaminar un poco eso de guardias. Todas las del mayor Girón Jiménez, Nelson, él incluso no está en este traslado porque ya en la jornada previa había sido sacado del Palacio de Justicia de manera casi soslayada, ¿no? Trataron de que no se viera el asunto y yo quiero destacar esta actuación de la Procuraduría General de la República porque, ¿recuerdas, Nelson, cuando hablábamos del caso de Odebrecht? Que fue un caso que evidentemente el país estaba muy atento, tal y como está en este momento por el caso Coral. Y una de las líneas que más que les criticó a la Procuraduría era el carácter espectacular de los procedimientos. Y eso se le criticó incluso a Jean Alain Rodríguez, cuando en algún momento hizo lo que para algunos fue un bulto y los fue a buscar y les puso esposas y los paseó por todas las calles de Santo Domingo en plena hora pico. Al parecer, la Procuraduría General de la República de esta gestión ha dicho, no es necesario. El preso está. Están en Najayo. Estos individuos. Hay algunos debates que consideran estos ciudadanos deben ser enviados a cárceles de índole militar. No es así según el Código Procesal Penal. Esos privilegios se acabaron y además no son delitos de índole militar, no son delitos que contemplan la disciplina y la honra militar. Y saben ustedes, hablando de honra, lo que para un militar es importante, eso, el honor. Y yo creo que el honor está ampliamente afectado para no solamente los que están sentados allí, sino para muchos que van a verse salpicados en los próximos días según avancen las investigaciones. Yo creo que el caso Coral todavía tiene otros filos, otros bracitos que van a salir por allí en lo que mi compañera Yulisa llama la pared de corales. Es la primera vez en la historia reciente que un general activo es enviado a una cárcel pública y no a una prisión militar. Muchos consideran que se trataba de un tema de tradición. Samuel Guzmán preparó al siguiente un reporte. Nunca habíamos tenido acontecimientos como este. La noticia ha sido un duro golpe para quienes forman parte del Cuerpo Militar Dominicano. Así lo expresa el mayor general retirado Jorge Radamés Zorrilla Osuna, un ex jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional que tuvo bajo su supervisión al ahora preso preventivo mayor general Adán Cáceres. Estamos consternados, es una situación difícil. Zorrilla Osuna conoce muy bien al general Cáceres e incluso al padre de este, ya que son de la misma provincia, Atomayor, pero el recuerdo que tiene es de un joven ejemplar y sobresaliente en su clase. Que dirigió la Escuela de Infantería del Ejército en la Dirección General de Entrenamiento. La disposición del envío del mayor general Cáceres a la cárcel de Najayo abre la interrogante. ¿Es ilegal? ¿Se está violando algún derecho del ex jefe de la seguridad del gobernante Danilo Medina?
La respuesta la tiene el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini. La costumbre en la República Dominicana de que los militares vayan a operaciones especiales es fruto de que antes del Código Procesal Penal y de la propia Constitución existía lo que era la jurisdicción penal militar, donde tenían sus propios jueces, donde tenían sus cárceles, y viene con esa tradición que fue apartada, fue sacada por el Código Procesal Penal. La medida preventiva contra Cáceres fue dictada por la jueza Kenya Romero, quien lo envió a Najayo por 18 meses. Samuel Guzmán, CDN. Entre los bienes incautados por la Procuraduría al Mayor General Adán Cáceres Silvestre hay 6 naves dedicadas a la crianza de pollos y otros animales pertenecientes a la Asociación de Madre Tierra, lo que dejará desamparadas las familias que dependen de estas fuentes de empleo. Tenemos una historia de nuestra compañera Leticia Díaz, que se trasladó hasta el municipio de Sabana Grande de Boyá y nos preparó el siguiente recuento. Las 6 naves están ubicadas en amplios terrenos, los cuales pueden ser visualizados desde la autopista del Nordeste. Su principal calle de acceso no cuenta con asfalto, pero esto no es obstáculo para apreciar la infraestructura que tiene la capacidad de criar más de 15,000 pollos por nave, según las autoridades. El lugar ha sido fuente de empleo para los pocos residentes en los alrededores, quienes cuentan con hermetismo lo que ocurre actualmente allí. ¿Y sabe quién es el dueño de la...? Yo simplemente trabajo con un encargado. De ahí para adelante yo no te puedo decir más nada, porque ese que me paga a mí, ese que hace su reporte, yo no soy ahí más para adelante, ¿me entiendes? Aquí la mayoría de personas se han beneficiado pila de gente de aquí. Ahora el personal está más reducido, tú sabes que ya la cosa no es igual. Mayormente la fuente de trabajo que había aquí era esta. ¿Qué más fuente de trabajo podía haber aquí? La producción de pollos fue retirada por el encargado de la granja, luego de que el Ministerio Público interviniera los bienes del Mayor General Adán Cáceres, a quien acusa de encabezar un entramado corrupto contra el Estado. La provincia Monte Plata es el lugar donde fueron identificadas por la Procuraduría 5 fincas con inversiones millonarias, las cuales producen además ganado, piña, limones y otros rubros. Leticia Díaz, CDN. Como ustedes ven, digamos que los negocios de Madre Tierra, del general Adán Cáceres y la pastora Rosy Guzmán, parece que van a dejar gente sin empleo. La gente sin duda que no tiene que ver de dónde venga el recurso, simplemente aprecian la fuente de empleo que les toca en el momento, y parece que este lugar de Monte Plata va a tener unas cuantas personas desempleadas. Decía Catherine hace un momento, y vi que decía un ex general, de triste trascendencia por una institución pública, por cierto, que le sorprendía, yo creo que a todos nos sorprende ver un general preso o traducido a una justicia ordinaria. Sin embargo, esto no puede ser una excepción, esto tiene que ser una norma. Los militares y policías no pueden tener privilegios judiciales en este país, no deben tenerlo, y lo han tenido. Desde el gobierno de Balaguer, aquí no se tenía una especie de privilegio no escrito, pero a la vista de todos, con las personas que tenían rangos altos militares. Pero nunca se había acusado aquí formalmente en este país, al menos no que yo recuerde, a un general activo de corrupción, y había sido sometido a la acción de la justicia estando activo, mucho menos darle prisión preventiva. Y esto, en caso de que él sea culpable, es un precedente positivo que tiene que continuar generación tras generación. No puede ser que aquí se siga escudando la gente detrás de los rangos militares para seguir cometiendo actos de corrupción. En caso, vuelvo y digo, de que sean culpables. Tienen 20 días para apelar después de recibir la notificación de parte del tribunal de el resultado de la medida de coerción, y solo uno, como decía Nelson, dice que va a apelar. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, los corales ya están en Najayo. La justicia es igual para todos, eso es lo que reza la Constitución de la República. La justicia es igual, es una sentencia, no necesariamente se cumple. En este caso, pues al parecer hay algo de luz. Capitán José Urtecho, con la panorámica general del tránsito a esta hora de la mañana. Gracias, don Nelson. Un saludo al equipo. Vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo.
En este momento tenemos un vehículo averiado en el desnivel de la avenida Privada con 27 de febrero en dirección oeste. El tránsito está retrasado en dirección oeste-este. Inicia en próxima a su llegada a la Caonabo y se extiende hasta donde está este vehículo averiado. Más adelante se aprecia congestión para ingresar al túnel de la 27, también en dirección desde la Núñez Cáceres hacia la avenida Winston Churchill. Hace un momento teníamos un vehículo averiado en la avenida Máximo Gómez, un vehículo pesado averiado en la Máximo Gómez frente al Cementerio Nacional y ha dejado este fuerte congestionamiento en dirección norte-sur para los que transitan desde Santo Domingo Norte. Ya el vehículo fue movido de la vía, sin embargo se mantiene el congestionamiento desde luego de cruzar el Puente Peinado y se extiende hasta frente al Cementerio Máximo Gómez. Más adelante otro congestionamiento próximo a su llegada a la avenida San Martín, también en dirección desde la Pedro Olivo Cedeño hacia la John F. Kennedy. Esta última generando tapón desde el expreso Quinto Centenario y se extiende hasta la subida al elevado de la Ortega y Gasset. En sentido contrario, se aprecia lentitud desde la bajada del elevado de la Núñez de Cáceres y se extiende hasta el elevado de la López de Vega. Está más intenso a la altura de la Winston Churchill y más adelante para subir al elevado de la avenida Abraham Lincoln. Tránsito lento en la subida al puente de la 17 en dirección desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. También está aumentado el tránsito en la Avenida de las Américas desde antes de la San Vicente de Paúl y se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Se aprecia congestión en la Avenida España con Avenida Mirador del Este, circulando desde el Sanssouci hacia la Avenida 25 de febrero. El puente flotante en ese momento está viable, aunque hay un tráfico inusual. El tráfico está complicado en dirección desde el Distrito Nacional hacia la zona oriental. En el polígono central está viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, Máximo Gómez también está viable. La Ortega y Gasset se ve algo cargada en ambas direcciones entre la Gustavo Mejía, Ricard y la John F. Kennedy. En Santo Domingo Oeste tenemos lentitud habitual en la intersección de la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar, circulando desde el Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional. Autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo, como de costumbre, a la altura del kilómetro 14 y más adelante desde la Monumental hasta su llegada al kilómetro 9. La República de Colombia con avenida Jacobo Magluta lenta en dirección norte-sur, es decir, los que transitan desde la avenida Mirador Norte hacia la República de Colombia. Hay un tráfico inusual en la avenida de los Próceres circulando desde la República de Colombia hacia la República de Argentina, es decir, en dirección oeste-este. La George Washington con avenida Máximo Gómez hoy tiene tráfico ligero en dirección este-oeste y la autopista 30 de mayo en este momento fluye sin mayores inconvenientes. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Nos juntamos mañana, Ortecho. Hasta mañana. Son las 7:40 de la mañana aquí en Despierta con CDN. Sepa que si a usted le toca salir de su casa, si ya salió y nos sigue a través de cdn.com.do en tiempo real, le interesa saber lo que pasa con la gasolina. La gente está al grito por los precios de la gasolina y algunos diarios reportan que desde el 2014 no se veían precios tan altos en el precio por galón versus los precios del crudo a nivel internacional. La gente grita en las calles, esto parece que no tendría solución y a pesar de que el gobierno asume semana tras semana, aunque suban los precios de la gasolina, asume un precio importante de lo que debería ser traspasado al consumidor, todavía República Dominicana no tiene soluciones para el tema de los combustibles. La gente está al grito, pero no hay de otra. Salir menos, ni siquiera tomar un vehículo de transporte público sería necesariamente la solución por temas de seguridad y comodidad, además de distancia y tiempo, pero seguimos con el dolor de cabeza de los combustibles. El dolor de cabeza de los combustibles, el dolor de cabeza de los impuestos, que muchos están tomando pastillas desde ahora para la llamada reforma fiscal. El presidente de la República, Luis Abinader, en octubre dijo, preparen eso. Incluso le puso fecha, una fecha que ya pasó porque no se ha hablado del tema. Se firmó el pacto eléctrico, eso sí, pero se habló del pacto fiscal y eso todavía está en veremos. Y está tan en veremos. Y yo me aproximo a decir que le digan bye bye, que en paz descanse, rest in peace. Que el ministro administrativo de la presidencia, que no es poca cosa, José Ignacio Paliza, no me refiero a su persona, me refiero a su cargo, dice lo siguiente: la reforma fiscal es un tema que los técnicos gubernamentales, llegado el momento, si es que efectivamente llega,
Vean ustedes ese condicionante. Tendrán que fijar posición y dar a conocer la visión sobre ese tema. Destaca el periódico Diario Libre que hace algunas semanas este ministro había dicho que la reforma fiscal era algo impostergable. Recordemos el efecto espejo que muchos temen de lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, como esa decisión que muchos consideraban era más que necesaria por el tema impositivo y para tratar de recuperar en algo el sistema económico productivo de países que han sido duramente afectados por la pandemia a través de reformas fiscales, entonces termina por dar con todos este tipo de acontecimientos, por estas protestas que, aunque si bien es cierto se retiró la reforma fiscal, la gente sigue en la calle. Siguen las víctimas, hay casi 200 personas desaparecidas, Nelson, en Colombia. Y hay un nuevo llamado a protesta para hoy. Entonces, miren, la situación no está para nada de caricatura. Y yo creo que acá en la República Dominicana han colocado el oído, han visto esas imágenes, han entendido la dificultad de decirle a la clase media que la van a cargar con impuestos. Cuando, por ejemplo, hay casos de instituciones totalmente vergonzosas en su accionar, en lo que gastan en presupuesto, por ejemplo, el tema de la Lotería Nacional. Miles de millones perdidos en instituciones con cero credibilidad. ¿Le van a decir a la clase media que tienen que cargarla con impuestos? Eso entiendo yo que es lo que el gobierno está ponderando. Fíjate, el 27 de febrero, una de las partes más aplaudidas de la rendición de cuentas del presidente Abinader fue cuando anunció que va a someter a estudio la modificación de la ley de hidrocarburos. Así es. Los entendidos dijeron, presidente, por ahí llega el 10% del presupuesto nacional de la nación. Es decir, que por ahora nadie se haga ilusiones. Incluso el gobierno tiene una pesada carga encima. Yulisa habla de cómo asume deuda millonaria cada semana con los importadores de combustible. Yo calculé en las últimas 5 semanas más de 1.000 millones. Digo, eso es una deuda que contrae, pero el gobierno cuando baja la gasolina lo que hace es que no la sube. La premium está a más de 250 y ahí viene la regular pisándole los talones. Hay que mirar hacia allá, hacia el precio de los combustibles, porque si bien el gobierno asume toda la semana, principalmente el GLP, para no irritar a la gente, ese es un tema. A propósito de combustible, Karelyn Cuevas está en las inmediaciones de una estación gasolinera de la avenida Winston Churchill. Vamos a ver el panorama de los combustibles que son incendiarios. Karen. Buenos días, así es. Los precios de los combustibles continúan siendo un dolor de cabeza para ciudadanos, consumidores de estos combustibles que requieren para sus actividades diarias. En las últimas 3 semanas, por lo menos, han aumentado entre 3 y 7 pesos. Y nosotros vamos a ver la reacción de las personas que se encuentran acá. Por ejemplo, estos motoristas. Buenos días, estamos en vivo para CDN. La situación con los precios de los combustibles, ¿qué vamos a hacer con estos costos que siguen aumentando cada día? Habla Mili. Bueno, con estos combustibles ahora mismo no se sabe ni qué va a hacer, pero el gobierno lo que tiene que hacer es un tratado con Venezuela. Como Venezuela es un país que produce, el número 1 que produce petróleo en el mundo, que trate de hacer negocio con Venezuela y que nos mande el crudo para acá. Y que negocie que sea hasta con habichuela negra, como negociaba otro gobierno con ellos. ¿Tu nombre? Manuel Álvarez. Manuel, motorista, vamos a seguir hablando con otras personas acá. Esta situación con los precios de los combustibles siguen aumentando. Para mí el precio sigue aumentando y cada día más la cosa va en peor. Nosotros estamos trabajando en esta parada, estamos trabajando, pero está muy difícil el combustible. Estamos pegados de una bomba que estamos gastando mucho combustible y poco dinero. El gobierno lo que tiene que hacer es ayudarnos porque estamos pasando trabajo. ¿Qué tanto les ha afectado en sus ingresos, en sus ganancias, el costo de los combustibles? La ganancia me ha bajado mucho porque antes con 100 pesos yo caminaba muchos kilómetros, ahora camino menos. Tiene que hacer algo que nos ayudemos para que el presidente pueda durar 4 años más. Si no es así, no lo va a durar los 4 que vienen, porque está fuerte la cosa. Así es, escuchan la impresión de las
personas sobre los aumentos en los costos de los combustibles. Por ejemplo, como observan en la pantalla al final, la gasolina premium se está cotizando a 252, la regular a 239, es decir que con 1.000 pesos ya un ciudadano que consuma gasolina premium pues no puede echar 4 galones, serían menos de 4 galones. El GLP sí mantiene su precio, 128 pesos el galón. Sin embargo, la queja entre choferes también consultados continúa porque entienden que podría estar aún o despacharse aún más barato. La preocupación aquí también radica en que pues el aumento de los costos de los combustibles impacta directamente pues en un incremento de los pasajes y también de la canasta básica, así como otros productos. Esa es toda la información. Hasta el momento vuelvo con ustedes. Bueno, los hidrocarburos, decía yo que son incendiarios. El gobierno trata con mucha delicadeza ese tema y es un problema internacional, es un problema mundial, la gente la tiene cogida, con Hito no, pero eso no depende de... Eso no es culpa de Hito, señor. E incluso yo creo que el presidente le ha dado una manita grande a Hito, porque si se reflejaran cada semana los aumentos de los combustibles, la situación pues, fuera otra, pero reitero, es un asunto delicado, sumamente delicado, incendiario, decía yo, y el gobierno le ha prestado la debida atención, pero reitero, nosotros no producimos petróleo, no depende de nosotros que los precios suban o que los precios bajen, pero sí se reflejan en los bolsillos del consumidor porque impactan los precios por muchísimas vías, incluyendo el transporte, no solamente el transporte público y privado de pasajeros, sino el transporte de carga, el transporte aéreo, todo tipo de cosas. Bueno, seguimos nosotros en medio del plan nacional de vacunación. Hemos insistido y el equipo de Despierta con CDN ha sido cónsono desde el día 1 en que la población debe acudir de manera masiva a vacunarse. La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que solo durante la jornada del lunes fueron vacunadas contra el coronavirus 129.000 personas, una cifra que marca récord desde que se inició esta campaña de inmunización. La funcionaria también exhortó a la población joven a que acuda a los centros que han sido habilitados en todo el país. Bien, bueno, tenemos a nuestra compañera Daya Sena, que está desde la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, revisando precisamente el panorama de este centro de vacunación. Daya, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día. Nosotros continuamos dando seguimiento a este tercer día de haber iniciado la fase 3 del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 de parte de las autoridades, tanto del Gabinete de Salud de la República Dominicana como del Ministerio de Salud Pública y otras instituciones. Como bien adelantaba, nos encontramos desde la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, donde funciona uno de los centros de vacunación y como ven en sus imágenes ya una gran cantidad de personas desde tempranas horas de la mañana se han acercado a hacer las filas correspondientes para recibir este inmunizante contra la COVID-19. Como pueden observar también, y hace tan solo minutos veíamos como miembros de este personal que a partir de las 8 de la mañana iniciará este plan de vacunación, se encontraban dando todo tipo de información a aquellas personas que lo solicitaban sobre los percances o no que pudieran tener y las condiciones en que tendrían que recibir esta vacuna. Vamos a ver si alguna de las personas que se encuentran aquí, sobre todo aquellas mayores de 18 años correspondiente a esta fase 3 del Plan Nacional de Vacunación, quieren conversar con nosotros para expresar algún tipo de opinión. Buen día, dama, estamos en vivo para CDN, viene a recibir la dosis, ¿te corresponde esta fase 3? Sí. ¿Qué te parece el proceso? Bien, hasta ahora. ¿Tu nombre? María Teresa. Muchísimas gracias, María Teresa. ¿Y usted, joven, viene a vacunarse, a recibir la primera dosis? Sí, la primera dosis. ¿Qué le parece el proceso? Está bien controlado, gracias a Dios. ¿Tu nombre? Sonia Medrano. Muchísimas gracias, Sonia. ¿Y usted, ya nada viene a recibir la primera o segunda dosis? Primera dosis. ¿Qué le parece todo? Todo está bien, correcto hasta ahora, hasta el momento. Perfecto.
¿Y usted, caballero, viene a recibir la primera dosis? La primera dosis. ¿Qué le parece todo? Muy bien, gracias a Dios. Importante. Julio César Martes. Muchísimas gracias. Bueno, ya ahí ustedes conocían. Vamos a ver también cómo se encuentran los preparativos. Ya están pormenorizados, a punto de iniciar este proceso de vacunación. Primero se entregan los documentos necesarios para que llenen las personas correspondientes a cómo se encuentra su estado de salud previo a recibir la vacuna, según algún tipo de autorizaciones que vienen estos personas que se encuentran aquí a inocularse, y los llenan y se lo entregan posteriormente a las enfermeras que van a realizar el proceso de vacunación. Como ven, también se encuentra desplegado todo un dispositivo de seguridad con miembros de la Armada de la República Dominicana para custodiar la seguridad en la zona de las personas que vienen a recibir esta inmunización. Este es el panorama que se puede apreciar hasta el momento. De esta forma, yo retorno nuevamente al estudio con ustedes. Gracias, Daya, por este reporte. Por cierto, hay un informe publicado en Bloomberg hoy que habla sobre los resultados de la vacuna china, la vacuna de Sinovac, que es la que tenemos en mayor proporción acá en la República Dominicana. Casi el 95% de las vacunas que se tienen en este momento en el país son de Sinovac, de esta empresa farmacéutica china. Vean lo que dice Bloomberg. La vacuna Sinovac Biotech está acabando con el COVID entre los trabajadores de la salud en Indonesia. Ese país rastreó a 128.290 trabajadores de la salud en la capital de esa nación, Yakarta, de enero a marzo. Descubrió, oigan bien, que la vacuna protegió al 98% de ellos de la muerte y al 96% de la hospitalización 7 días después de que recibieron la segunda dosis. Esos datos son halagadores, positivos, sobre todo para países en vías de desarrollo que no han recibido aún los compromisos adquiridos por los laboratorios grandes, por Oxford, por AstraZeneca, tampoco por Pfizer, de la que mi compañero Nelson les hablará a continuación. Sí, hoy es miércoles. Yo espero que algún colega me ayude en la rueda de prensa y le pregunte al gobierno por qué la contratación de tantos millones de dosis de vacuna. Miren, el Senado aprobó ayer un contrato de modificación del acuerdo inicial que era de 7.900.000 y tantos mil, agregó 2 millones. Sí. Es decir, que casi van para 10 millones de Pfizer. Yo estuve haciendo el cálculo. El gobierno tiene contratado hasta este momento 20.169.000 dosis. Si le sumamos esas 2 millones de Pfizer, va a 22 millones. Pero en el país han llegado 4.4 millones de dosis de la Coviche, de la faltan Sinovac. Solo 10 unidades para 10 millones. Lo aumentaron hasta 9.999.990. Sí, eso es como los especiales de la tienda, que te ponen 9,99. Sí. Pero bien, a donde voy es lo siguiente. Con esos 2 millones, en el país habrá 26.437.000 dosis. El plan de vacunación es 8.7 millones. Es decir, que estarían sobrando, si llegan toda la vacuna contratada, más de 17 millones y medio. Yo creo que el gobierno tendrá sus planes. A lo mejor lo de Pfizer, como se anunció que se va a vacunar de 12 a 18 años, a lo mejor el gobierno va a guardar para una tercera dosis, pero la de Pfizer no va a poder guardarla por mucho tiempo. A lo mejor habrá una vacuna turística. Pero ¿por qué el gobierno ha contratado 26 millones de dosis? Hay que ver cuál es el plan que se tiene con Sinovac, que es la que hemos estado recibiendo hasta ahora. Como no sabemos cuál es la cantidad total que va a recibir República Dominicana de Sinovac, también se pudiera establecer que lo que el gobierno tiene presupuestado seguir recibiendo de Sinovac no va a ser la capacidad de totalizar la cantidad de vacunas que le faltan al país, y entonces esto tendría sentido de que se hubiera aumentado la cantidad a Pfizer, porque a pesar de que Sinovac nos ha estado salvando el plan de vacunación, nosotros como país no hemos recibido información del gobierno de si Sinovac va a seguir dando de 1 millón en 1 millón hasta que nosotros tengamos por lo menos el 60 u 80% de la población vacunada. Y el hecho de que ayer se haya aumentado, inclusive el contrato fue al Congreso, el Senado lo aprobó anoche, una modificación a ese contrato que ya se había hecho originalmente, te dice que hay una información de falta de vacunas que el gobierno está manejando en este momento y que necesita completarla, suplirla o sustituirla por vacunas de otro laboratorio, y probablemente ese sea Pfizer.
Los datos arrojan a que 1.25 millones de personas ya han recibido la primera dosis acá en la República Dominicana. Mucho se ha dicho sobre el tema de la inmunidad de rebaño. Nelson señala, son 26 millones de vacunas. Si usted divide eso entre dos por el tema de las 2 dosis, se hablaría casi de 13 millones de personas. Y son casi 8 las que el gobierno está contemplando vacunar en este Programa Nacional de Vacunación. Están flotantes unas 4 o 5 millones de dosis, por lo que es buena, muy buena la pregunta para las autoridades sanitarias de qué van a hacer con esas dosis que van a quedar pendientes. ¿Se van a guardar? ¿Se van a aplicar a los turistas? ¿Se van a utilizar, por ejemplo, para los no residentes legales en la República Dominicana? Sé de varios casos de ciudadanos de varias nacionalidades que no tienen residencia legal todavía en el país y que han acudido a vacunarse y le han dicho, no, si usted no tiene cédula, no puede vacunarse. Ojo, incluso si usted tiene carnet, visado de trabajo, no lo están vacunando. Hay que ver. Además que hay una millonada de por medio. El director de presupuesto anunció que solo en vacunas se han invertido 12.000 millones y esa de Pfizer, que está más barata que la inicial, va a costar 1.200 millones de pesos. Es decir que más de 13.000 millones nada más en la compra de las vacunas. A propósito de todas las conversaciones que se han generado en torno a la aprobación del Código Penal en la Cámara de Diputados y de los cambios que ha tenido este nuevo código, hoy hemos invitado a Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, precisamente para hablar de los detalles de este nuevo Código Penal. Alexis, bienvenido. Muy buenas, para nosotros es un placer poder compartir acá con ustedes. Ciertamente vinimos a este programa hace ya varios meses y dábamos las nuevas de que íbamos a tener un código. Ya lo hemos aprobado en primera lectura, no lo que queríamos, porque aún la comisión aprobó en primera lectura el código, habían algunas observaciones que se nos habían quedado, que queríamos enmendarla, no pudo darse por la peculiaridad del Congreso, pero ahora en la comisión estamos evaluando y estamos recibiendo. Quiero darle la primicia de que en el día de mañana estaremos recibiendo todas las observaciones de los diputados y que el viernes a partir de las 10 de la mañana estaremos en el Salón de la Asamblea Nacional haciendo una vista pública para los abogados, los especialistas, para los ciudadanos. Una vista pública del Código Penal. Del Código Penal. Pudiéramos hablar a propósito de esa vista pública, de lo que se ha comentado de manera viral respecto de la cantidad de años que le fueron bajada la propuesta que hizo Alfredo Pacheco sobre las penas por corrupción, inicialmente por corrupción, de 10 a 3, dijo el presidente de la Cámara de Diputados que fueron bajados los años. Usted como presidente de la Comisión de Justicia, ¿pudiera explicarnos qué pasó ahí? Mira, creo que primero decir que no, el presidente Pacheco lo que ha solicitado es que las penas sean en materia de corrupción más endurecidas. Yo tengo que decirle que ciertamente están endurecidas y que vamos a tomar medidas ahora y que la teníamos en la revisión, inclusive en nuestras redes sociales. Ya tenemos colgada la matriz que la comisión y la mayoría de los diputados, miembros de la comisión, lo están haciendo, la matriz que estamos estudiando donde estaban esos cambios. Es bueno que sepan que nunca, y quiero aclarar esto, nunca se ha reducido de 10 a 3. El tema de la corrupción como ilícito penal es un mandato constitucional establecido en el artículo 146. Lo que hizo fue que se colocó una pena mínima que iba a ser un abanico para todos los ilícitos penales que tuvieran que ver con la corrupción. Lo que nos dice a la sazón Servio Tulio, que estuvo hace varios días allá en la comisión, y asimismo don Pancho Álvarez, era que si se configuraba ese ilícito solamente por el principio de favorabilidad, podían los abogados técnicos irse a ese ilícito y no ver los otros tipos penales. Pero yo le decía, y lo hicimos en un tuit en cadena que hicimos, que era imposible. Hoy nosotros queremos y hacemos desde acá el llamado al Ministerio Público, que está haciendo una labor titánica en este país. Nosotros hacemos un llamado para que sus observaciones, que la hemos pedido como comisión, la entreguen y que, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, en el caso del Ministerio Público,
Defensoría Pública. Y hoy puedo decir hasta más, la comisión de abogados que saqueó la consultoría jurídica y otra comisión de abogados que estamos consultando, el presidente Pacheco, esto también le ha sido muy coja porque se tergiversó como que algunos de nosotros pudiesen tener algún interés en reducir o dar penas endebles. Recuerden que ahora nosotros tenemos el cúmulo de las penas y el cúmulo de las penas conlleva a que cada uno de los tipos penales se juzguen y se acumulen en la instancia penal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ese que estaba ahí para un delito, para un crimen de corrupción, y voy a quitar la palabra crimen, para una infracción grave de corrupción, si ese delito era de 2 a 3 años, tú tenías que agregarle, si era cohecho activo, el cohecho activo que es de 4 a 10. Pero también tenía que agregarle, eso no lo iba a hacer solo, y necesariamente cualquier funcionario para hacer un ilícito penal necesita de un entramado mafioso que mayormente en el código anterior decía coalición de funcionarios. Ahora nosotros lo tenemos como asociación de malhechores, que por sí solo estará tipificado de 4 a 10 años. Pero también, ayer hablando con Laura, también decía que ese dinero en algún lugar lo va a intentar entrar al sistema bancario, entonces ya es lavado de activos, claro, que tiene una ley especial que lo castiga, que se sumaría. Pero también eso es enriquecimiento ilícito, que tiene también de 4 a 10 años. Si ustedes me siguen, la configuración de los ilícitos penales en corrupción, ahora van a ser, y le voy a dar esta primicia, y lo pueden ver y puedo enviarla a ustedes la matriz para que la tengan, porque una de las cosas que nosotros decíamos, y cuando veníamos acá en este sillón también lo decíamos, o en otro más alto, decíamos que las personas estaban, el país estaba solamente tratando el tema de las cecimentes y que el código era más que las cecimentes, que el artículo 109 al artículo 112. Hay muchos tipos penales que van a cambiar todo el sistema. Estamos hablando de la pieza más importante que nosotros hemos tenido probablemente en los últimos 50 años, si quitamos la reforma a la Carta Magna, ley de leyes, que es nuestra Constitución. Alexis, hablemos precisamente de algunos de esos nuevos delitos contemplados en este Código Penal. ¿Qué podemos decir del acoso, del feminicidio, de la desaparición forzada? Esas novedades que ustedes están incluyendo en la pieza, y cuál ha sido la percepción de este grupo importante de juristas que ha visitado recientemente la Cámara de Diputados, Laura Costa, Silvio Tulio Castaños, Valentín Medrano, en fin. Mira, ellos ahora le vamos a pedir todavía porque lo hemos visto positivo. El tema de la declaración de Silvio Tulio lo que viene es a reforzar más, y nosotros no tenemos nada que esconder, estamos de cara al sol y creemos que este código, como decía Deming, no se puede medir lo que no se mide, no se puede mejorar lo que no se mejora, ni cambiar lo que no se cambia. Todos estos nuevos ilícitos penales, los cientistas de la justicia penal saben que vienen a reforzar, porque nosotros tenemos un código anacrónico que data del año 1884, que tiene más de 135 años de manera ininterrumpida, y que estos ilícitos penales ni siquiera existían. La desaparición forzosa, nosotros creamos una figura, y en el tema con la violencia de género, nosotros ese capítulo lo pasamos directamente al Ministerio de la Mujer, y en el tema de la niñez a ONU y a UNICEF, que trabajaron, tengo que felicitarlos por el gran trabajo que hicieron, y creo que está bien reformado, bien reforzado, están casi todos los ilícitos penales que pudieran contener una legislación moderna. Vamos a tener un código no posible, sino el más perfeccionado que podamos. Alexis, ojalá que de esta vista pública se afinen algunos de los criterios. En cuanto al artículo 303 sobre la pena de corrupción, sí, yo creo que mientras más claridad, más amistad. Porque tú le dejas una brechita a un abogado, sí, por una ranurita, y por ahí se meten. Estoy de acuerdo. Algo que interpretar es lo que tienen que dejarle. Pero no le vamos a dejar nada a la interpretación. Le puedo decir que si nos hubiesen permitido
al presidente Alfredo Pacheco y a quien os le habla no hubiesen permitido hacer las modificaciones, esa no hubiese sido discusión. Porque nosotros colocamos cosas tan novedosas. Le voy a decir esto. En materia de corrupción va a existir la imprescriptibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que 10 años. No. Cada ilícito penal que tú cometes en el tiempo tiene una extinción de 10 a 20 años. Ahora, lo que decíamos del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles. Es decir, tú puedes durar 100 años, 200 años, y eso no prescribe. Pero, a ver, sí. Y nosotros en materia de corrupción, de los aportes que teníamos nuevos, es que sea imprescriptible. Una. Segundo, nosotros también hablábamos del decomiso y la confiscación. Es decir, no solamente que el que comete un acto de corrupción pueda decir, no, me van a meter preso, van a hacer, pero yo voy a salir rico. No. Decomiso y confiscación. Y algo más, devolver de 4 a 10 veces los sustraídos si puede comprobarse Alexis, el pero monto. tú estás hablando de delitos conexos. Yo veía una entrevista que dio el diputado Rodríguez, José Horacio Rodríguez, sí. Y él decía que se incluyeron delitos como el peculado, la asociación de malhechores, pero que la corrupción como tal, solo corrupción, tenía sanciones de 1 a 3 años, que lo que aumentaba o hacía la pena que fuera ejemplar eran los delitos conexos, asociación de malhechores, estafa al Estado, peculado, etcétera. Pero tal como ha dicho Nelson ahora, a los abogados solo hay que darle una brecha para que interpreten, porque las leyes tienen mucho que ver con interpretación en los tribunales. Y si solamente se logra acusar o se logra derivar un caso de robo al Estado, lo que sea, solamente por el delito de corrupción, estaríamos hablando de mínimo 1 y máximo 3 años. Y eso no sería una sanción, eso sería un incentivo para los que corrompen y se roban el dinero de todos los dominicanos, ¿no te parece? Yulisa, ¿qué es corrupción? Es la pregunta que debemos hacerla, porque le voy a decir, hoy se ha destapado en estos días una caja de Pandoras. La corrupción no es solamente el hecho que está tipificado, porque nosotros buscamos todas las normas modernas y tipificamos cohecho activo no solamente al corrupto, sino al corruptor. Es que hay 2 tipos de corrupción. Hay personas que participan en la corrupción por obligación, porque cuando el sistema lo lleva a eso y es un simple mensajero, eso es corrupción pasiva. Entonces nosotros no podemos entrarle 30, 40 años o 60 años a una persona que la corrupción que él generó en una, quizás que él participó, no sobrepase ni siquiera los 10 salarios mínimos. Las cosas deben medirse en 2 funciones. Primero, el daño causado al Estado. Segundo, el funcionario. ¿Quién comete la concusión? ¿Quién comete el cohecho? Lo cometen los de arriba. Si ustedes se fijan, ¿quién salió en un caso que tenemos ahora mismo en la palestra pública? Se buscaba una pirámide y eran las cabezas que se quedaban con todos los millones. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho técnicamente? Hemos querido configurar, por eso fue que se creó esa definición. Y estoy de acuerdo con ustedes, no podemos dejar una brecha. Pero a la ciudadanía, ¿qué es lo que más le importa? Primero, que le devolvamos lo robado. Que aquí ningún funcionario, cualquiera que esté sentado en una silla pública, sepa que tiene un compromiso con este país. Pero para devolver lo robado hay que reformular y aprobar la ley de extinción de dominio, y tú lo sabes. Y lo que tú estás hablando es corrupción pasiva. Y ciertamente lo que está establecido, con lo que tú estás diciendo, pues nos confirma que ciertamente lo que dijo José Horacio Rodríguez es cierto, que el término corrupción como tal tiene una sanción de 1 a 3 años. Entonces lo que la gente dice es si no puede modificarse para que tan solo el hecho de un delito comprobable de corrupción. Lo vamos a modificar, pero lo vamos a hacer de manera justa. Porque tengo que decirle claro, nosotros no podemos tampoco hacer un populismo penal que nosotros digamos a una persona que era el encargado de echar combustible,
y alguien le pasó 500 pesos para que en vez de 2 galones de combustible le echara 4. Es un acto de corrupción, es un acto de corrupción. Cuando un policía te pide para dejarte ir, quizás que le dé 100 pesos, 500 pesos, es un acto de corrupción. Entonces nosotros, decía Ulpiano, que justicia es dar a cada quien lo que se merece. Por eso nosotros hemos colocado, y te voy a decir esto, eso de 1 a 3 años está configurado de tal manera que nadie iba a tener los 3 años, ahora como está. Pero lo vamos a colocar todavía con más claridad. Como se aprobó fue que nadie tuviera los 3 años. Lo que pasa, no, que nadie tuviera solamente los 3 años, porque siempre yo te voy a colocar, por los delitos conexos. Tú vas a hacer, ¿cómo tú me vas a configurar que tú hiciste un acto de corrupción y que tú eres el Robin Hood y lo vas a regalar? Porque todo el que hace un acto de corrupción lo hace para 2 cosas. Una, para enriquecerse, enriquecimiento ilícito, de 4 a 10 años. 3, tiene que hacerlo con una asociación de malhechores. No es imposible que tú hagas un acto de corrupción, cualquier acto, y tú lo hagas tú solo. Tú seas el financiero, sea el contable, te lleve el dinero. Tú necesitas a alguien en esa cadena. Es decir, ya hay asociación de malhechores. Ya con ese hecho, ya tú tienes 23 años. Por eso yo le decía que en el peor de los casos, nosotros íbamos a darle una conducta, una pena ejemplarizadora que iba a sobrepasar de los 23 y que iba a llegar hasta los 60 y pico de años, hasta los 60 años, que es la pena mayor que vamos a tener en este nuevo código. Pero yo quiero decirle que pueden estar seguros que lo más importante es la devolución y que en torno a eso la comisión ha establecido la devolución de 4 a 10 veces, el decomiso y la confiscación, aún sin la ley de extinción de dominio. Nosotros hemos establecido en ese capítulo que los crímenes sean, o las infracciones sean imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, nadie que toque la cosa pública va a poder salir ileso de eso. Gracias, vamos, Alexis. Y no solamente estamos castigando al corrupto, estamos castigando al corruptor. Pero aclaren eso, incluso vamos a dejar pendiente algo de Diario Libre hoy que dice: nuevo Código Penal quita responsabilidad penal a los partidos políticos. Sí. No sé si tú leíste eso, pero se nos acabó el tiempo. Te invitamos, ustedes otro día, Alexis, de esto vamos a seguir hablando. Supuestamente el código lo van a aprobar después de Semana Santa. Sí, que devuelvan los robados y cárcel también. Y cárcel también. Y ejemplarizadora. Claro, ya regresamos. Gracias, Alexis. Gracias a ustedes. La Asociación de Distritos Municipales Cibao Norte hizo ayer una alarmante denuncia. Dice que el 80% de los servidores en los distritos municipales está fuera de la seguridad social. ¿Por qué razón? Porque devenga salarios menores a 10,000 pesos, la tesorería le está cobrando a partir de 10,000 pesos y al quedar fuera de la seguridad también quedan fuera del seguro médico y de otros beneficios. ¿Qué es lo que ocurre? Con anterioridad ellos cotizaban a partir de 5,000 y tantos pesos y ahora que se acabó esa dispensa y van a pagar o le cobran de 10,000 pesos, se quedan fuera de la seguridad social, se quedan fuera del seguro médico. Ayer esa asociación de distritos municipales, Cibao Norte, hizo una rueda de prensa desde la ciudad de Santiago en la que expuso el tema y pide la intervención directa del presidente Luis Abinader, al decir que son miles y miles de empleados y sus familiares los que no tienen hoy seguro médico. Para hablarnos del tema, desde nuestros estudios en la ciudad corazón, la ciudad de Santiago de los Caballeros, Fermín Noesí es el presidente Cibao Norte de la Asociación de Distritos Municipales y además es el director del Distrito Municipal de Hato del Yaque. Buenos días, ¿cómo está Noesí? Buenos días a ese elenco de periodistas de este prestigioso programa Despierta con RD. ¿Se entendió lo que yo dije? ¿Es así la situación? Así es, pero no es solo el 80%, es el 100% de los trabajadores. ¿Y cómo va a ser? ¿Y gana menos de 10,000 pesos el 100% de los empleados de los distritos municipales? No, más del 80% ganan menos de 10,000 pesos, pero nosotros
no hemos podido pagar la TCS y por ende el 100% estamos inseguros, porque los ayuntamientos que la factura se ha triplicado en cuanto al pago a la TCS. Antes nosotros estábamos pagando por el salario que ganaban nuestros empleados y todo el mundo sabe que los empleados de los ayuntamientos trabajan medio tiempo en su mayoría y estaban asegurados. Hoy en día no tenemos seguro ninguno de nosotros. En el caso como Junta Distrital de Hato del Yaque pagábamos entre 215.000 y 210.000 y llegó una factura de 647.000, por lo que nosotros no hemos podido pagarla porque también no está en el presupuesto del año 2021. En el pasado gobierno se emitía una despensa y al inicio también de este gobierno se emitía la despensa para los ayuntamientos poder pagar en base a un salario mínimo de su salario como ellos cobran cada empleado, pero ahora eso se ha hecho cuesta arriba y por ende le estamos haciendo un llamado al presidente de la República para que intervenga con el Consejo de la Seguridad Social, porque estamos en esto, en los medios de comunicación, porque entendemos que el gobierno no sabe la grave situación que estamos pasando los trabajadores municipales. Y es bueno que sepamos todos que tanto el sector salud como el sector seguridad, policía y militares no tuvieron cuarentena, pero tampoco los trabajadores municipales. Ninguno de los trabajadores municipales estuvimos cuarentena, estuvimos ahí día a día, a pesar de cuando estaba más fuerte la pandemia, dándole el servicio a nuestros municipios. Y hoy en día, en plena pandemia, entonces no tenemos seguridad social, ninguna de nuestras familias ni ninguno de nuestros trabajadores. Y es un caso muy penoso y un caso muy grave porque podemos ser demandados, tanto la institución como nosotros también como personas físicas, porque ningún empleado puede estar sin seguro según la ley. Y día tras día los directores de su bolsillo y de la institución están teniendo problemas económicos porque tienen que ir a las clínicas a resolver esas problemáticas de nuestros trabajadores. Señor Noé, sí, usted dice son 150.000 trabajadores municipales que ganan menos de 10.000 pesos. ¿Cuál es la función que tienen? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la función que tienen más de 150.000 trabajadores que no ganan más de 10.000 pesos en los municipios que usted representa? ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Los 150.000 son los trabajadores municipales que con su dependiente ascienden a más de $500,000. No solo están sin seguro los que ganan menos de 10.000, estamos inseguros todos, porque es que la factura se triplicó y al no poderla pagar, entonces todos estamos sin la seguridad social. Usted no me entendió la pregunta. Mi pregunta es ¿a qué se dedican y por qué ganan ese salario tan ínfimo? Ok. Le decía que los trabajadores municipales en su mayoría son de medio tiempo y hemos sufrido una precariedad durante décadas las municipalidades, que los que nos mandan de subsidio no alcanza, porque recuerde que dice la ley que debemos recibir el 10% del PIB y lo que estamos recibiendo ahora con el aumento que hizo el presidente es un 3 Señor puntos. Noé, sí, le voy a volver a repetir la pregunta. ¿A qué específicamente se dedican? ¿Cuál es la labor, la función? Un empleado municipal, ¿qué hace? Ok. Bueno, los empleados municipales, tanto en el edificio administrativo como en limpieza, ornato, que son los que menos salario ganan, los trabajadores de limpieza, los que verdaderamente trabajan, los de ornato, las barredoras que están en las plazas y parques. Bien. No, sí, usted lo que quiere es que Abinader meta su mano. Exacto, un llamado al presidente, porque esto es una voluntad política y esto no es un asunto político. Yo decía que esto es un asunto de humanidad, porque todos somos dominicanos y nuestro presidente también estamos haciéndole un llamado a su sensibilidad humana para que nos resuelva esos problemas y que nuestros trabajadores tengan una mejor salud. Bueno, gracias a Noé, sí, esperamos que se resuelva esta situación, porque es un problema grave el asunto de la salud y seguro médico los empleados. Que se resuelva esta situación. Gracias de nuevo, Noé. Gracias a ustedes.
Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:34 minutos de la mañana. Tenemos el gusto de compartir a continuación con el doctor Sócrates Bautista. Él es coordinador de gastroenterología de CEDIMAT. El 19 de mayo, dentro de pocos días, se conmemora o se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Le agradecemos su presencia acá en Despierta con CDN. Gracias, es un honor. Gracias por la invitación. Doctor, hablemos precisamente de lo que tienen preparado para esta jornada y cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en el país precisamente en la lucha contra este tipo de enfermedades. Mira, lo primero que me gustaría es orientar un poquito de qué son las enfermedades inflamatorias y de qué se trata todo esto. Las enfermedades inflamatorias del intestino son dos. Una es la colitis ulcerosa y la segunda es la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta solamente al colon, o sea, al intestino grueso, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Entonces, la colitis ulcerosa es una enfermedad que solo afecta la mucosa y siempre empieza desde el recto, o sea, de la parte distal del tubo digestivo, hacia la parte proximal y produce múltiples úlceras en todo el colon. Y eso, bueno, le produce una diarrea sumamente importante y crónica, o sea, por más de 30 días al paciente, y eso dura meses y a veces años. Y la enfermedad de Crohn es más o menos similar, pero no es una enfermedad de la mucosa, sino es transmural, o sea que afecta todas las capas del tubo digestivo, del intestino. Entonces, al ocupar todas las capas, puede producir fístulas y abscesos, tanto a nivel... la fístula puede ser tanto a nivel enteroentérica, o sea, dentro, como a nivel perianal. Y bueno, ahí, por ejemplo, en las mujeres pueden haber fístulas rectovaginal, en donde le sale materia fecal a las mujeres por la vagina. O sea que son enfermedades catastróficas y de una etiología que no se sabe que son inmunomediadas, o sea, son autoinmunes, y en nuestro país, en el mundo, ha estado en un crecimiento sumamente importante y nuestro país no se ha quedado atrás. Nosotros en CEDIMAT tenemos una unidad que seguimos este tipo de enfermos, y por eso la voz de alarma o de alerta para que ese día no pase desapercibido en nuestro país. Bueno, a propósito de la voz de alerta, los síntomas más comunes. Bueno, depende de la enfermedad. Por ejemplo, como le dije anteriormente, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el síntoma principal es la diarrea. Y es una diarrea en poca cantidad, lo que nosotros le llamamos pseudodiarrea, moco, y poca cantidad de materia fecal, y puede venir con sangre. La enfermedad de Crohn depende del segmento del tubo digestivo que esté afectado, van a venir los síntomas. Ahí, por ejemplo, si es en el intestino delgado que está, el síntoma principal puede ser dolor, un dolor tipo suboclusivo, que quiere decir que cuando el individuo elimina gases, se mejora. También puede tener, por aumento de las bacterias, pueden tener diarrea, pero ya son explosivas y en mayor cantidad que la colitis ulcerosa. Otro síntoma importante es la pérdida de peso. Los pacientes pierden mucho peso y se desnutren porque son enteropatías, así mismo se llaman, perdedoras de proteínas. De manera que al eliminar proteínas van a empezar a perder peso y pueden presentar edema en miembros inferiores por el tema de la desnutrición y la pérdida de albúmina. Doctor, ¿por qué el sistema digestivo recibe, digamos que una parte importante de las situaciones de salud del cuerpo humano? Inclusive, decíamos ahorita en la pausa que cuando la gente está depresiva come o le da úlcera, pero cuando está alegre come también.
O sea, es uno de los aparatos que quizá más carga operativa tiene del cuerpo humano, pero inclusive las situaciones emocionales tienen un peso importante en el sistema digestivo. ¿A qué se debe eso? Mira, hace mucho se ha estudiado, hay un síndrome, se llama síndrome de intestino irritable o colon irritable, que no es el tema, pero te voy a explicar. Nosotros tenemos lo que se llama la serotonina. La serotonina, el nombre técnico es 5-TH y tiene varias fracciones. La 5-TH1, 5-TH2, 5-TH3, 5-TH4 y 5-TH5. Entonces, la 5-TH1 y 5-TH2 se secreta en el 95% en el sistema nervioso central y es la encargada de la depresión. La 5-TH3, 5-TH4 y 5-TH5 se secreta a nivel del tubo digestivo y se habla de que es la responsable del síndrome de intestino irritable y por eso es que cuando el individuo tiene alteración en esa hormona puede presentar esa patología que se considera funcional, pero realmente tiene un componente orgánico. De hecho, hay un medicamento que lo sacaron del mercado porque provocaba arritmia, que se llamaba Tegaceroto, que era un modulador de la serotonina a nivel del tubo digestivo, y en esos pacientes que tenían todas esas manifestaciones gastrointestinales, le quitaba completamente los síntomas. De manera que, fíjate la importancia que tiene, porque el cuerpo humano es uno y todo está relacionado. Se habla del sistema nervioso entérico. O sea que cuando nosotros empezamos a buscar, tenemos respuesta. Y ahí está la respuesta, más o menos, a lo que usted me preguntó. Doctor, hablemos de diagnóstico. Es importante para este tipo de enfermedades y para jornadas como las que ustedes están llevando a cabo, hablar precisamente de cómo determinar, más allá de los síntomas que pueda presentar determinado individuo, quizás con chequeos anuales, ¿de qué manera ustedes están haciendo diagnóstico para este tipo de enfermedad? Mira, lo primero que hay que hacer es pensarla. ¿Qué pasa a nivel mundial, no solamente a nivel de República Dominicana? Que la falta de difusión de la patología. Por ejemplo, cuando yo estudié en los 80, yo hice medicina, a mí se me decía que esa enfermedad no existía en República Dominicana, que eso era en los judíos arkenazis y en los países nórdicos de Europa. Y después que yo hice mi formación en gastroenterología, nos dimos cuenta de que no era así. Ahora, no se pensaba y de hecho ha habido un repunte importante al nivel mundial de lo que son las enfermedades inflamatorias. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Lo primero es pensarlo. 2, el diagnóstico casi siempre, por ejemplo en Europa, alrededor del 50% de la población dura alrededor de 5 años para hacer el diagnóstico, sobre todo la enfermedad de Crohn. Entonces, muchos pacientes se tratan como si fuese un síndrome de intestino irritable. Entonces, el diagnóstico, lo primero que hay que ver es la clínica del paciente. Generalmente aparecen personas jóvenes. El pico máximo está entre los 20 y los 40 años. Y de hecho, nosotros tenemos una fundación aquí en el país. Y en esa fundación hay un registro de pacientes. Y se ha visto cómo ha ido creciendo a través de los años en ese registro las enfermedades en nuestro país. Pero el diagnóstico, lo primero que hay que pensarlo. Segundo lugar, buscar la clínica del paciente, la edad, cómo empezaron, cuáles son los síntomas, si hay dolor o no hay dolor, si hay diarrea, cómo es la diarrea. Entonces hay pruebas serológicas que nosotros podemos hacer y nos podemos dar cuenta si hay un proceso inflamatorio a nivel del intestino. Sin necesidad ni siquiera de hacerle una endoscopía. Una de ellas se llama calprotectina fecal, que se hace en la materia fecal, y ahí si la calprotectina está alta, quiere decir que hay un proceso inflamatorio dentro del tubo digestivo. Otra es la proteína C reactiva y la eritrosedimentación. Aparte de que nosotros, bueno, a nivel bioquímico vamos a encontrar una disminución en las proteínas, sobre todo en la albúmina. Bueno, ahí
El paciente, cada paciente hay que individualizarlo para hacer el diagnóstico, la pérdida de peso, los signos que tiene el paciente de desnutrición. Entonces hay que pensarlo, hay que hacer endoscopías y con la anatomía patológica y todo lo que conlleva la clínica del paciente, nosotros podemos hacer el diagnóstico. Doctor, para finalizar, háblenos de los principales factores de riesgo. Yo hablo comida rápida o comida chatarra, aunque creo que una gran parte de la población está inmune a eso. Y mira, ese es un tema, cuando se habla de enfermedades inflamatorias, generalmente se habla de individuos genéticamente predispuestos. ¿Cuál es el gen? No lo sabemos. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama enfermedad celíaca, que es lo que el gluten es el gatillo para que el paciente presente diarrea, y una enfermedad que se llama enfermedad celíaca. Acá no es así. Acá no se sabe cuál es el gatillo. Y no se sabe si es por un proceso viral, no se sabe si es por un proceso bacteriano, que ahí juega mucho la microbiota. No se sabe si es con la contaminación ambiental que tenemos nosotros. No se sabe si es porque ya las mujeres prácticamente no paren vaginal, sino a través de cesárea, y el canal vaginal es un vehículo para que se poble la microbiota del bebé al momento de nacer, que no es lo mismo cuando pasa por el canal y absorbe esas secreciones que cuando el paciente nace por cesárea. No pasa eso. Otra posibilidad es, bueno, todas las comidas industrializadas que tenemos nosotros actualmente, que antes no existía. Cuando yo era joven, en mi casa siempre se cocinaba al mediodía, y eso ahora mismo no pasa, sobre todo con la juventud, que están con el tema de las comidas rápidas. Entonces, y además, se ha visto que a medida que los pueblos avanzan en la higiene, también disminuyen los procesos infecciosos, pero aumentan las enfermedades autoinmunes, y en este caso vemos cómo ha aumentado las enfermedades inflamatorias. Mujeres, la cesárea, mencionó la polución, el medio ambiente. Sí, gracias, doctor Sócrates. Bueno, a la orden siempre, ha sido un honor estar con ustedes. Y feliz día entonces. Gracias, igual. Ya están diciendo que si te piensas quedar ahí, vámonos, nos vamos contigo, Francisco. Vámonos, Yulisa. Hasta mañana. Vamos.